rescata y qué otro más. Ahí está. Ahí hay un mensaje, porque encontré la palabra beneficios. Es una palabra clave. Y si hay beneficio, es beneficio de algo o por algo. Es decir, si hay una palabra clave es porque hay un tema específico de un tema general. En este caso, el tema general es el bendecir a Jehová, porque se repite, alma mía bendice a Jehová, todo mi ser bendiga su santo nombre. Claramente el tema ahí es el bendecir a Jehová. Tema general. Tema específico, beneficios. Ahí está la palabra clave en el texto. Textón, por los cuales bendecir a Jehová. Él sana toda tu dolencia. ¿Qué más era? ¿Me ayudan? ¿Cuáles son los beneficios? Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tuya. Esos son los beneficios por los cuales bendecir a Jehová. ¿Cuál es el tema general? El bendecir a Jehová. ¿Cuál es el tema específico? Beneficios por los cuales bendecir a Jehová. Loreto, está bien tu palabra clave, encaja, es sinónimo de beneficio. Pero el tema es que estamos viendo una palabra clave que aparece en el texto. ¿Para qué reemplazarla? Si el Señor te dejó la palabra clave, usémosla. ¿Y cuál es la palabra clave? Beneficio, ahí aparece, en plural. Hermano, necesito que lean las palabras claves. Hicimos en el WhatsApp un ejercicio, varios hermanos participan con palabras clave. Trabajemos las palabras clave. Porque una palabra clave no es plural, no es palabra clave. Y no puede haber un tema específico sin palabra clave. Aquí hay un tema específico. El tema general es el bendecir a Jehová. Pero el tema específico son los beneficios en plural, que son por los cuales bendecir a Jehová. Ahí aparece una palabra clave. Hay otros pasajes, no son muchas palabras claves que aparecen en la Biblia, pero yo he encontrado otros ejemplos. En el Nuevo Testamento me parece que en 1 Corintios 10 aparece ejemplos, la palabra ejemplos, y habla de Israel y de los pecados de Israel. Ahí está listo el tema, pecados de Israel, y el tema específico, ejemplos o mala conducta de Israel, o que usted quiera, el tema es, y está la palabra ejemplo. El tema general, Israel, el tema específico, ejemplos de Israel que no hay que imitar. Fornicaron, murmuraron, tentaron al Señor en el... Y aparece la palabra ejemplos, 2 veces en plural, en ese pasaje. Ahí hay un tema específico. Cada vez que usted ve una palabra clave, trabajemos para un tema específico. El tema específico son ejemplos a no imitar de Israel. Estas cosas os he escrito como ejemplos, dice Pablo, para que no hagan como Israel en el desierto, que la mayoría quedó postrado, que murmuraron, fornicaron, y ahí dice los ejemplos que no hay que imitar. Y luego dice, el que esté firme mire que no cae. Interesante, hermano, que cuando hay una palabra clave, hay un tema específico. ¿Está ahí? Así que si usted, leyendo la Biblia, encuentra una palabra clave esta semana, dígalo en el WhatsApp, encontré esta palabra, será clave en plural. Es muy probable que ahí haya un mensaje, un bonito mensaje, homilético, con más de un punto. Si hay una palabra clave en algún pasaje de la Biblia. Amén. ¿Qué lindo es? Prediquemos del bendecir a Jehová. Prediquemos de los beneficios por los cuales bendecir a Jehová. Salmo 103, del 1 al 4. Amén. Estoy esperando que llegue. Pastor, ¿y cuál sería el propósito? Hagámoslo completo. Tema general, en bendecir a Jehová. Tema específico, beneficios por los cuales bendecir a Jehová. Propósito general, consagración podría ser. O devocional, por ahí va. Propósito específico, que los hermanos, ¿qué cosa hagan? Bendigan a quién? A Jehová. A Dios. A Dios, para eso estoy predicando. Para que no olviden ninguno de sus beneficios y para que puedan así de esa manera a bendecir al Señor. Bien, esta es la parte más difícil de la homilética. Después hacer las subdivisiones, la introducción, la conclusión, es lo más fácil que hay. Es solamente buscar material y rellenar. Y ya tenemos un bosquejo sermonal. Lo más difícil es encontrar el tema general y el tema específico. Así que si usted encuentra una palabra clave, insisto, las palabras claves son en plural. Lea el manual, hay varias palabras clave. Lea el WhatsApp, no sé cuántas palabras clave ya pusimos en el WhatsApp, montones. Así que tiene ahí hartas palabras clave en el manual. De hecho, la palabra beneficio estaba en el manual y está en el WhatsApp. Y si leímos Salmo 1, 103 del 1 al 4 y apareció la palabra beneficio, es porque posiblemente, casi seguro, hay un mensaje ahí
un mensaje a predicar homilético con una estructura sermonal. Amén. Y en cualquier parte de la Biblia que aparezca la palabra claves textualmente, que aparezcan. Son los menos en todo caso. La mayoría de las veces tenemos que hacer el ejercicio de la bicicleta. Que aunque no diga que son problemas para comprar la bicicleta, pero nos dimos cuenta que eran problemas. Entonces yo me doy cuenta que un pasaje habla de tal tema, y las cosas que dice ese tema pueden ser problemas, pueden ser adversidades, pueden ser beneficios, pueden ser consecuencias, pueden ser obstáculos, pueden ser tipos, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo tengo que empezar a manejar las palabras clave. Pero tengo que encontrar varias cosas que dice el pasaje del tema que yo creo que encontré. Por ejemplo, la fe. ¿Qué hora es, hermano? 10:05. 10:05. ¿Quién dijo que quedan 4 minutos si terminamos a las 10:30? Loreta, te equivocaste, terminamos a las 10:30. Y yo, Terminar a las 10, y yo estaba encima, a las 10:30. no podía ir van bien las palabras, ya. Mira, que pongo un caso. Nadie dijo nada. Nada, ya. Te pongo un caso. Vamos a Efesios, mire, textos re fáciles. Efesios, o sea, Hebreos 12:1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oye, hay textos pequeños que condensan gran cantidad de información y se pueden hacer sermones de un solo versículo, como el de Josué 1:8. ¿Cuál es el tema de Efesios 11:1? Es fácil. ¿Cuál es el tema general? ¿De qué habla? La fe. Ah, menos mal, yo ya me estaba preocupando. Si dice, pues la fe fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es más claro que el agua, no. Tema general, la fe, perfecto. ¿Qué cosas dice de la fe? Dice 2 cosas. ¿Qué cosas dice? Certeza y convicción. Te faltó la palabra, importante. La fe es, pues, Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. esas 2 cosas que dice la fe, ¿qué son? Palabra clave. Característica. Pues no es característica, por ahí va. Cuando yo digo, la Constitución Política de Chile es... Definiciones. ¿Qué dijo definiciones? Alison. Bien, Alison, excelente. El tema general, la fe, tema específico, definiciones de la fe. Hay 2 definiciones. La primera, la fe, la certeza de lo que se espera, 1. La segunda definición, ¿cuál es? La fe fue la... Ya con tanto texto se nos... ¿Cuál es La convicción. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Perfecto, ahí hay un tema general y un tema específico. Si solamente el versículo 11 nombrara la fe, pero no dijera nada de la fe, aunque aparezca la palabra fe, el tema ahí no es la fe. Sí, pues yo te leí un pasaje que dice el infierno, y sigue hablando de otras cosas. Y acá escuché un tema del infierno, y te pregunto, ¿qué cosa dice el infierno? La verdad, pastor, que no dice nada. Entonces el tema no es el infierno. El hecho es que se nombre el infierno, pero no se diga nada del infierno, el tema no es el infierno. Tiene que haber carne, contenido. Se tienen que decir cosas, porque el tema general es un asunto importante que trata la Escritura. Entonces, tienen que decir cosas acerca del tema general. Pero en este versículo dicen cosas, porque se habla de la fe y se dice 2 definiciones. Definiciones acerca de la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la fe, la convicción de lo que no se ve. Ya tengo un mensaje. Tema general, la fe. Tema específico, definiciones de la fe. Pastor, ¿cómo sabemos qué definiciones? Porque ahí están las palabras claves que tengo que yo empezar a trabajar. Si fuera característico, hubiese dicho de otra manera. Los que tienen fe actúan de esta manera, los que tienen fe aquí y allá. No, pero acá está definiendo, es. La República Chilena es, la Constitución es, Dios es, son definiciones. Cuando se dice es definición. Y se dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, coma. Aparte, la convicción de lo que no se ve. Definiciones de la fe. Entonces, ¿cuál sería el tema general? La fe. Tema específico, definiciones de la fe. ¿Quién dijo definiciones para felicitar?
¿Quién fue el que dijo? Alison, bien. Palabra clave, perfecto. Escuche bien. ¿Cuál sería entonces el tema general, la fe? Tema específico, definiciones de la fe. ¿Cuál sería el propósito general? Se los tiene que aprender, hermano, porque si no se saben los propósitos son 5. Entonces, hay que estudiar, lea el manual. Esto no es por hacer una cuestión automática, usted tiene que leer el manual y entenderlo. ¿Cuáles son? Quiero preguntar, sin leer el manual, ¿quién se sabe los 5 propósitos generales? Ya, Alison, dilo, usted lo sabía. Los test de leer. ¿Cuáles son? Inténtalo, aunque sea. Vamos. Ya voy. Evangélico, doctrinal, ético-moral, ánimo, congregacional, devocional. Consagracional. Consagracional. Bien, te felicito, Alison. Tenemos que aprender algunas cosas para poder trabajar con homilética. Entonces, yo les pregunto, ¿a qué apunta más este texto? ¿Es evangelístico? No necesariamente, porque no habla de Cristo, ni de la salvación, ni de los perdidos. Propósito general no es evangelístico. Propósito ético-moral, tampoco, porque el ético-moral es cuando se habla de un pecado, y acá no hay ningún pecado. Sigamos. Devocional tiene que ver con el amor a Dios, al prójimo. No necesariamente, pero nos van quedando, ¿cuál? Consagración y doctrinal. ¿Será doctrinal? ¿La fe es una doctrina de la Biblia? Sí, pues. Son 4 cosas que la fe, la Biblia, el Espíritu Santo. Hermano, principal, fe, es doctrina. Aquí tenemos un propósito general doctrinal. Y alguno me puede decir, bueno, yo también considero que tiene que consagrarse a Dios, tener fe con Dios. Bueno, pongámosle. Propósito general doctrinal, devocional. ¿Cuál es el propósito específico? Alguien se anima, aunque se equivoque, no importa. Vamos, anímense. Si no nombro. Que los hermanos tengan fe. ¿Quién dijo eso? Loreto. ¡Excelente! Bien, Loreto. Así de sencillo. Pues, perfecto. Ahí estamos haciendo ya estamos empezando a hacer andar el auto. Bien, lo más difícil para manejar es arrancar el auto y sacar de primera en segunda. Lo más difícil. Usted aprende eso, aprende todo lo demás. Aquí es lo mismo. Usted aprende el tema general, el tema específico y las palabras clave. Todo lo demás se va a ir como un auto en vuelo, en velocidad. Bien, ahí está. Mira, tema general. ¿Cuál es el tema general? La fe. Pues sí, está hablando de la fe. 1. Tema general, la fe. Tema específico. Definiciones en plural de la fe. Porque siempre tiene que haber más de una cosa. Mínimo 2. Aquí hay 2. Definiciones de la fe son 2. Bien. Este sermón va a tener 2 puntos principales. 2 divisiones. Definiciones de la fe. Propósito general. Dijimos doctrinal. Y de consagración. Doctrinal, raya, consagración. Bien. Propósito específico. Que los hermanos tengan fe. Wow. Ya vamos bien avanzados. Eso mismo yo tengo que hacer con un pasaje bíblico. Solamente que en otros pasajes bíblicos las definiciones, los beneficios, las consecuencias, las características van a estar en diferentes versículos. ¿Me entienden, verdad? Salmo 23. Se lo hace más corta, más fácil. Tema general, el buen pastor. ¿Qué tema específico? Nada me falta, o sea que me va a alimentar, me va a llevar aguas de reposo, me va a confortar, me va a guiar. El tema general, el pastor, buen pastor. Esas cosas que nombré del Salmo 23, ¿qué son? ¿Beneficio? Podría ser, hermano Pedro, beneficio, porque si el tema general es el buen pastor, el tema específico serían beneficios de estar bajo el buen pastor. Y ahí nombré todo eso. Perfecto. Bien. ¿Alguien me podría decir, pastor, y yo veo son características del buen pastor? También, ¿cuáles son las características del buen pastor? Que guía, que alimenta, que protege, que cuida, etc. Ese ejercicio de descubrir el tema general, algunos pasajes del tema general está cantado, o sea, Salmo 23, el buen pastor, Hebreo 11 completo, la fe, 1 Corintios 13, el amor, pero saliéndose de esos pasajes, sin la influencia de los mal llamados títulos, porque cuando en la Biblia de uno dice tal título, ese título no es título, es el tema que el traductor dio.
Después van a aprender la diferencia entre un título y un tema. O sea, decir yo, el título de esta película es la guerra civil de Estados Unidos en la guerra civil entre Estados Unidos y una joven Scarlett Eso no es un título, eso es el tema. Título es lo que el tiempo se llevó. Después van a aprender lo que es un título respecto del tema. Entonces, cuando uno ve en la Biblia los más llamados títulos en las traducciones, dice la fe, advertencia del que peca deliberadamente. Estoy leyendo aquí Colosenses, por ejemplo, salutaciones finales, deberes sociales en la vida nueva, Colosenses 3, 10, qué sé yo. Esos no son títulos, son los temas que el traductor vio que habían en ese pasaje. Por eso que tenemos que tratar de leer Biblia sin títulos, porque los títulos son temas que vio el traductor mayormente, no son títulos. Hebreo 11, la fe es un título, no es un título, es el tema, dice la fe. Entonces, muchos de estos títulos que no son títulos, son temas que el traductor ve mayormente en un pasaje que los pone arriba de nuestras Biblias, de los capítulos, nos influyen a nosotros para no ver otros temas. Ya lo expliqué la semana pasada. Busquemos Biblia sin capítulos, sin versículos, va a ser más fácil encontrar temas generales y no ser guiados por el tema que aparece en la traducción. Porque indudablemente no nos tenemos que guiar ni por esos temas que ahí aparecen como título en nuestras traducciones, y tampoco guiarnos por los capítulos y versículos, ya lo expliqué la semana pasada. Que el Señor nos ayude, porque tenemos que leer, podemos pasar un capítulo, porque no necesariamente un tema termina en un capítulo. El traductor a lo mejor lo cortó, pero puede seguir más adelante. Bien. Amén. Amén. Sé que es denso la cosa, pero un texto con una palabra clave. ¿Ya? Mira, yo le decía, hermano, que yo encontré una palabra clave, no está en el manual, pero está aquí en 1 Corintios, si no me equivoco, 10. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, mira, ahí hay una palabra clave, cosas, sucedieron como ejemplos. Ahí hay otra palabra clave. Para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras. El 8, no forniquemos. El 9, no tentemos. El 10, no murmuremos. No ser idólatra, fornicario, tentar al Señor y murmurar. Son 4 cosas que Israel hizo y que están escritas como ejemplos para que nosotros no las hagamos en este. Ahí hay otro tema específico, porque aparece la palabra cosas o ejemplos. En el caso aparece nuevamente la palabra cosas, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tema general aquí en el capítulo 10? Israel, Moisés, que anduvieron en el desierto, que pecaron. Entonces, el tema de Israel. ¿Y el tema específico? Está la palabra ahí, cosas. No hay que imitar de Israel. No hay que murmurar, no hay que fornicar, no hay que tentar, ni hay que murmurar. Tema específico, 4 cosas que no hay que imitar de Israel. ¿Cómo me di cuenta que hay un sermón? Porque apareció la palabra clave y 2 veces. Aparece la palabra cosas en el versículo. ¿Dónde la vimos? En el 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplos. Y la palabra cosas también aparece en el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos. O sea, podríamos poner la palabra ejemplos a no imitar de Israel, o cosas que no hay que imitar de Israel. Hay 2 palabras claves para el mismo mensaje. Es un solo tema específico. Tema general es Israel, tema específico, cosas a no imitar de Israel. Algunos dicen, pastor, yo que prefiero la palabra ejemplo. También aparece ahí. Ejemplos a no imitar de Israel.
¿Cuáles son los 4 ejemplos que no hay que imitar? Que fornicaron, que tentaron al Señor, que fueron idólatras, que fornicaron, que tentaron al Señor y que murmuraron. Versículos 7, 8, 9 y 10 habla de esas 4 cosas que no hay que imitar de Israel, o 4 ejemplos que no hay que seguir de Israel. Encontré un tema general, Israel, porque si usted le habla de Israel, de Moisés, que comieron, que bebieron, que anduvieron por el desierto, que la roca los seguía y que pecaron en el desierto, con todas estas cosas. Está hablando de Israel, tema general. Y el tema específico, cosas que no hay que imitar de Israel, o ejemplos a no seguir de Israel. Cualquiera de los dos son el mismo tema específico. Lo que pasa es que uno es cosa y el otro ejemplo. Pero es el mismo tema específico. ¿Y eso por qué? Porque encontré una palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave? Cosas. O ejemplo. Son más de uno. Más de un ejemplo. No hay que ser idólatras, no hay que fornicar, no hay que tentar, ni hay que murmurar. Por eso ellos no pasaron el desierto y quedaron frustrados en el desierto. Entonces estas cosas se escribieron para nosotros como ejemplos. Así que el tema es ejemplos a no imitar de Israel. Tema específico Israel, tema general de Israel, tema específico ejemplos a no imitar de Israel. El propósito general es consagracional o... Sí, consagracional, ¿verdad? Amén. Sí. Y el propósito específico, que los hermanos no hagan lo que Israel hizo en el desierto. Que los hermanos no sigan estos ejemplos. O que los hermanos no... ¿Alguien me puede decir, pastor, yo veo que podría ser pecados de Israel? Claro, pero como estamos dando el ejemplo que la palabra clave está en el mismo texto bíblico, usemos la palabra bíblica del texto bíblico. Aquí no habla de pecado, habla de ejemplos o de cosas. Ahí está la palabra clave. Amén. Amén. Wow. Descansemos un poco. Amén. Me está diciendo, todo esto tiene que ver con comprensión lectora. En Chile, mi esposa es psicopedagoga, trabaja con niños con problemas de aprendizaje, diagnostican, tratan, trabaja en un colegio particular, muchos años trabajó en un colegio de gobierno, tuvo consulta también. En la evaluación docente, en la evaluación de la educación en Chile, se dice que la comprensión lectora de nuestros estudiantes de primaria y de secundaria es muy baja. Leen un pasaje, se les pregunta, ¿qué está leyendo este pasaje? Y no saben responder. Entonces, que Dios nos ayude para ser lectores bíblicos que lean bien, no una lectura rápida, apurada y cansada. No una lectura rápida para hacer un sermón, no. Leer con tranquilidad en nuestro devocional personal y cuando encontremos palabras claves, temas, los marcamos y Dios nos va a ir guiando para trabajar con esos temas generales y específicos que encontremos de la palabra del Señor. La mayoría de las veces no van a estar explícitos. Así como ustedes entendieron que la palabra clave del mensaje la bicicleta era problemas y era una palabra tácita porque no estaba, las palabras clave en la mayoría de los casos no están en la escritura explícita. Esto de 1 Corintios 10 o del Salmo 103 del 1 al 3 o 4 son excepciones. Así que si usted encuentra una palabra clave que es en plural, subráyela. Mande a preguntar, ¿qué opinan de este? O a mi WhatsApp personal, pastor, ¿qué opina? ¿Será una palabra clave? Si en plural, le voy a decir que sí. Y habría que buscar entonces palabra clave de qué. Esas cosas, esos ejemplos, esas características, ¿de qué tema general son? De ahí vamos a encontrar el tema general, al encontrar el tema específico. Y encontramos el tema específico porque encontramos la palabra clave. Porque el tema específico es el tema general más palabra clave. ¿Qué es tema específico? Palabra general más tema general más palabra clave. Por ejemplo, tema general, el amor. ¿Cuál es el tema específico? Características del amor. Si se fijan, el tema específico se formula a través de la palabra clave. Y si encontramos una palabra clave en el texto bíblico, significa que una palabra clave de un tema específico. Y vamos a lograr encontrar el tema general. Amén. Bueno, a esta hora estamos todos cansados y agotados. Pero que el Señor nos ayude, hermano. Yo primero le animo que estudie el manual. De verdad. Lea el manual.
Pues si usted no ha leído hasta la página 13, gran parte de sus dudas y falta de comprensión es falta de lectura. Entonces, lea el manual con tranquilidad, léalo, véalo, estudie. Y si tiene preguntas, me puede mandar personalmente a mi WhatsApp, no tengo ningún problema, o bien al WhatsApp del grupo de homilética. Pero si no lee el manual y viene a clase sin tener la más mínima, remota idea de lo que vamos a tratar, es más difícil comprender. Por eso es importante la lectura en todas estas cosas. Leer la Biblia, leer el manual y poder, con la ayuda y gracias al Señor, tener una comprensión lectora mejor. Leer un pasaje y darnos cuenta de qué tema general está hablando, lo primero. O cuáles son los temas generales que aparecen, porque pueden aparecer varios temas generales. Así como yo vi el pato y el conejo, la vieja y la joven, puedo leer un pasaje y encontrar un tema general y otro tema general distinto. Una vez teniendo claro el pasaje y cuáles son los temas generales, yo me tengo que abocar a uno de ellos para trabajar con él. Descubrir qué cosas te dice ese tema general. Y para descubrir tengo que ver qué cosas dice y ahí determinar qué palabra clave se usa dentro del tema general, qué cosas se están diciendo del tema general. Son beneficios, características, pasos, claves, en fin. Todas las palabras claves que estamos usando. Ya, sé que es algo muy, al principio parece ser difícil. Mucha gente no aprende a manejar porque tiene temor en un comienzo. Yo me acuerdo de mi esposa años que no manejaba. Más encima tuvo una mala experiencia. Sin tener carnet de conducir, sin tener carnet. Le pasé el auto más encima porque le había pasado unas cuantas veces el auto. En Villa Alemana le pasé el auto y se fue de espalda, atravesó una calle, al lado había un cumpleaños. Pasaron años porque tuvo una mala experiencia. Y cuando se animó nuevamente a estudiar, pero a estudiar bien, mi hermana la bendijeron en Quillota con un curso para conducir, y después otra hermana la ayudó para animarse a subirse al auto. Y ahora Michael la baje. Al principio a lo mejor, hermano, le va a parecer aterrador este ramo. Difícil. Pero cuando usted empieza a trabajar en él y a practicar, se da cuenta que con el tiempo usted va a leer un pasaje y se le van a aparecer los temas. Sí, es fácil. Hace rato leímos un pasaje. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, aprobado, que no tiene que avergonzarse. Inmediatamente yo vi, no lo había preparado, que había un tema general ahí, el obrero de Dios. Y un tema específico, características de un buen obrero de Dios. Una, que no tiene nada que avergonzarse delante de Dios, está aprobado delante de Dios. Y dos, traza, corta, interpreta y predica bien la palabra del Señor. ¡Wow! Buenísimo mensaje. Eso es el esqueleto. Ahora hay que ponerle carne. Y así usted va a leer y va a encontrar temas generales y específicos, pero esta dinámica hay que trabajarla porque el Señor nos tiene que ayudar, hermano, en esto. Ya, esto no es invención mía. J. Crane, Eloy M. Perry y tantos otros autores de homilética, que son más complicados los libros, tratan estos temas para formular un mensaje, un sermón. Después nos damos cuenta que hay otros tips. Por ejemplo, sermones con los otros puntos, se los digo al tiro, están en el manual. Cuando usted lea un deber que realizar en la Biblia, ahí hay un mensaje. Todos los textos que hablan de deber, ahí hay un mensaje. Cuando vea una máxima, un refrán bíblico, ahí hay un mensaje. Como la fe después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hay un problema que resolver en la Biblia, ahí hay un mensaje. Una profesión llamado a seguir, ahí hay un mensaje. Textos conocidos, hay montones de mensajes. La gente, los predicadores no predican textos conocidos porque dicen todo el mundo los conoce. Y resulta que todo el mundo los conoce y los conoce mal. Y más encima nunca se han predicado. Textos conocidos, textos con palabra clave explícita y textos con palabra clave implícita, que la mayoría de las palabras clave están implícitas. Página 14. Si no ha leído hasta la 14, lo mínimo que le pido, ya tiene toda una semana, lea hasta la página 14. La próxima semana vamos a seguir viendo textos bíblicos y analizando los textos bíblicos clase por clase. ¿Ya?